Bienvenidos, bienvenidas a Sobre la Mesa. Un saludo a ustedes allá en casa. Como todas las semanas, les agradecemos su sintonía. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema de actualidad regional. Colocaremos sobre la mesa la discusión sobre los derechos humanos en Centroamérica. Un poco lo que queremos contestarnos es si con el plan de paz, con los acuerdos de paz en la década de los 80, efectivamente esa buena nueva se convirtió en una mejora para la calidad de vida de las personas, si buena parte de los rezagos existentes en materia de derechos humanos de décadas anteriores fueron superados y cuál es la situación actual. Sobre esto vamos a conversar el día de hoy. Vamos al reportaje de una vez y ya regresamos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Esto según indica la Declaración Universal de Derechos Humanos. En términos generales, Costa Rica ha destacado en este campo, con su adscripción a los tratados internacionales que regulan los derechos humanos y la denuncia de toda violación de estos. Si bien el país creo que ha sido reconocido históricamente por su apuesta en favor de los derechos humanos y es reconocido en el Concierto de las Naciones por esa apuesta, creo que en la actualidad hemos venido a menos. En los últimos años se ha notado un estancamiento, en especial en lo que corresponde al reconocimiento de los llamados derechos humanos de tercera generación, aquellos dirigidos a poblaciones específicas o grupos minoritarios. Ni qué decir de las personas con discapacidad. Tenemos una importante ley, la 7600, sin embargo, no es difícil acusar dificultades en su aplicación. Hablamos de los pueblos indígenas también, que tienen incluso proyectos acá que no avanzan, ni qué decir del proyecto de autonomía indígena, que suman 20 años de no avance acá a los 500 y pico de violación de derechos de estas poblaciones. Estamos hablando, por supuesto, de las personas diversas sexualmente también, sobre quienes la sala confirma ya desde 2006 lo que era una realidad, y es que muchas de estas personas, por ejemplo, en convivencia de pareja no son tutelados sus derechos por parte del Estado costarricense, y mucho de esto pues lo que hace es reflejar, expresar que efectivamente tenemos un estancamiento o un retroceso en materia de reconocimiento y de avance en derechos humanos. La preocupación y el atasco de los derechos humanos trascienden al resto de la región centroamericana. Los estados se muestran cada vez más incapaces de garantizar la seguridad y la vida digna a sus habitantes. Es por esto que los analistas discutirán esta semana los derechos humanos de la región sobre la mesa. Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Rodríguez y como siempre los voy a acompañar en esta primera parte de Sobre la Mesa con la entrevista. Hoy el tema es Derechos Humanos en Centroamérica y para abordarlo tenemos hoy un invitado extranjero, hondureño, de la región centroamericana. Él es Álvaro Calix, es investigador social y ha sido profesor también de distintas universidades y también ha trabajado relacionado con el tema de los derechos humanos para distintas organizaciones. Bienvenido, don Álvaro, a Sobre la Mesa. Un gusto tenerlo por aquí y por Costa Rica, que sabemos que viene a menudo, pero bueno, es la primera vez que lo tenemos en el programa. Gracias por la invitación. Bien, al hablar de Centroamérica, es inevitable pensar en el tema del plan de paz. Tras 25 años de la firma del plan de paz, ¿qué ha pasado en la región?
Bueno, es una región en que ha tenido bastantes cambios en este periodo de tiempo. Sin embargo, la oportunidad que podía haber tenido Centroamérica para generar un nuevo pacto social tras los acuerdos de paz, creo que ha sido desperdiciada de alguna manera. Fue desperdiciada porque no se crearon las bases de un Estado de otra naturaleza, con otra orientación. Se hicieron cambios institucionales, normativos, se avanzó en ciertos indicadores sociales, de desarrollo incluso, cosas que fueron permitidas por la ausencia de una guerra, ¿verdad?, en varios países, pero no se profundizó el Estado de Derecho y la posibilidad de un Estado que proveyera bienes públicos, servicios, derechos. No pudimos generar un Estado que generara derechos humanos o provocara la tutela adecuada de derechos humanos. Y ahora tenemos amenazas, sobre todo en los últimos 5 años, que desnudan ese tipo de Estado que tenemos en la mayor parte de los países de Centroamérica, y se está viendo cómo hay una incapacidad para proveer y tutelar derechos humanos a la mayor parte de la población. ¿Cuáles diría usted que son esas amenazas, las principales? Bueno, una amenaza fundamental tiene que ver con el tema de la inseguridad. Centroamérica en general ha sido desbordada por la actividad delictiva, lo que llamamos el Triángulo Norte, sobre todo por el crimen organizado ligado al narcotráfico, y presentan, por ejemplo, tasas de homicidios de las más altas de Latinoamérica. Algunos variantes son los últimos años, pero eso nos dice... ¿Las 2 ciudades más peligrosas del mundo? Sí, están fuera de una ausencia de un conflicto, en ausencia de un conflicto bélico. Tenemos a Tegucigalpa, San Pedro Sula, Ciudad de Guatemala, San Salvador, las ciudades muy peligrosas. Entonces, el pacto por la vida en Centroamérica, en buena parte donde vive su mayor parte de su población, se ha roto. Y frente a eso se han privilegiado respuestas represivas que han significado en muchos casos remilitarización del Estado, que ha generado unas externalidades negativas que nos acercan, no es la misma, pero nos acercan a condiciones a las que tuvimos represivas en otras décadas pasadas, ¿no? Entonces el tema de la seguridad, pero también el tema económico, ¿no? La crisis económica reciente también mostró la vulnerabilidad de Centroamérica, y esto se manifiesta sobre todo en el tema del empleo. La precariedad del empleo se ha agudizado en la región centroamericana. Las apuestas a un modelo abierto que tiene sus ventajas, pero también tiene sus limitaciones por no haber tomado otras medidas colateralmente, ha mostrado y nos muestra que más o menos 2/3 de la población económicamente activa en Centroamérica tiene un empleo informal precario, lo cual significa un salario inadecuado, no tiene seguridad social, riesgos laborales no cubiertos. Entonces digamos que ahí tenemos 2 aspectos, no son los únicos, que nos muestran este deterioro en la región. Ok, referido al tema de la remilitarización, palabra complicada, entonces tenemos que el plan de paz, para terminar de redondear ese tema, no logró todo lo para lo que estaba planteado. Quedó pendiente por ahí de pronto el desarme y la reinserción social. Se logró el cese al fuego, nada más. Sí, se logró evitar el conflicto bélico entre las partes en contienda, pero no se aprovechó para crear un pacto que empezara, por ejemplo, con el desarme de una región donde hay centenares de miles de armas ligeras, que explican el 70-80% de los homicidios, por ejemplo. Muchas de las personas que estaban en los grupos en contienda fueron reciclados en las propias fuerzas militares y policiales de los países, o en compañías de seguridad privada, o por el crimen organizado, de manera que están siempre activos. Estamos en las mismas. Posiblemente hay la experiencia de algún país, donde tal vez el caso nicaragüense, donde la experiencia de la desmovilización y el desarme fue un poquito más profunda, ¿no? Pero en los otros países, ¿verdad?, en Guatemala, El Salvador y en Honduras, que tenía un efecto indirecto por el tema de la guerra, aunque no la tenía en sí mismo, un reciclaje, y las armas circulan por la región fácilmente. Bien, ya puestos en contexto, quisiera que nos refiriéramos un poco a las principales privaciones que sufren los centroamericanos en cuanto a rezagos que restringen el disfrute pleno de derechos humanos distintos. Tenemos el estado de la región del 2011, nos presenta que hay serias desigualdades en muchos aspectos, y también entre países o regiones, digamos, depende de cómo se analice. ¿Cómo son esas desigualdades? ¿Cómo se manifiestan? Sí, bueno, esto responde a una característica de los estados centroamericanos, ¿verdad?, con de alguna manera la salvedad del caso costarricense en este tema del Estado.
estos estados centroamericanos en general son estados muy débiles, con una propensión autoritaria y además montados sobre unas asimetrías sociales muy grandes. Esas características nos hablan de qué tipo de estado tenemos y sobre qué contexto funcionan. Entonces ya mencionábamos el tema de la seguridad y la inseguridad del empleo, pero también tenemos que ver, por ejemplo, una Centroamérica donde tenemos casi un tercio de los niños menores de 5 años con desnutrición. Países como Guatemala con desnutrición en más de la mitad de sus niños de menores de 5. Entonces la desnutrición infantil, por ejemplo, ¿verdad? Los problemas, por ejemplo, del embarazo adolescente, ¿verdad? La combinación de enfermedades propias de un país subdesarrollado, por ejemplo, las llamadas IRA, ¿no? Infectos respiratorias, combinadas ahora con enfermedades degenerativas, al ir aumentando la expectativa de vida en los países, hace un cóctel sanitario que es muy caro para los países, para los estados financiarlo y nos muestra entonces una vulnerabilidad muy grande. De hecho, Centroamérica ha aumentado, sobre todo el caso costarricense, la expectativa de vida, pero no aumenta tanto la expectativa de una vida sana. Entonces, la brecha entre la expectativa de vida y la vida sana es considerable. En Costa Rica, por ejemplo, para ubicar al televidente que nos ve, ¿cómo anda esa cifra? Bueno, si la expectativa de vida se acerca a aproximadamente los 80 años, la expectativa de vida sana en el caso costarricense anda aproximadamente unos 9 años abajo, 71 más o menos. Es una brecha relativamente considerable que muestra que los costos del sistema sanitario son mayores, ¿verdad?, para poder atender esta problemática. Tenemos problemas en la educación, ¿no? Centroamérica, si bien ha avanzado de forma importante en las coberturas escolares, sobre todo a nivel primario, casi todos los países se acercan al 90%, algunos cerca del 100%, pero tenemos un problema, una brecha a nivel secundario, ¿no? Más o menos el 60% de los jóvenes de la región no logran entrar a nivel diversificado, a nivel secundario, a nivel diversificado. Con lo cual su posibilidad de un empleo digno se ve muy limitada, ¿no? Porque no basta, la escuela por supuesto no basta lo que llamamos la primera parte de la secundaria. Entonces esa limitación escolar explica mucho el destino laboral de la juventud y de la población centroamericana, ¿no? ¿Podríamos caracterizar el tema de la criminalidad en Centroamérica? Sí, es un fenómeno que si bien genera una percepción de peligro en toda la región, tiene matices. Tuvimos un triángulo norte que estuvo aumentando sus tasas de homicidios, por ejemplo, en todo lo que fue la primera mitad de la década del siglo XXI, pero que ahora estamos mostrando unas diferencias interesantes. Honduras se mantiene todavía con tasas de 85, 88 homicidios por cada 100.000 habitantes, pero El Salvador, que hace 2 años tenía una tasa de 65, 61, el año pasado bajó a 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, en mucho explicado por la tregua entre maras y gobierno, ¿no? Sin aplicar una medida ultra represiva, sin militarizar, fue una medida alternativa, precaria todavía, pero que muestra que hay otras maneras, ¿no? Y tenemos en la parte sur de Centroamérica, centro y sur, Nicaragua, Panamá y Costa Rica, tasas, por ejemplo, de homicidios relativamente bajas, aunque otro tipo de delitos tienen tasas también comparables o relativamente altas, pero la percepción varía, ¿no? Hay una realidad y es que cuando las personas tienen una alta preocupación por la sobrevivencia diaria económica, pueden opacar su percepción de la inseguridad. En cambio, países que tienen un menor problema con el tema económico, no es que no lo tengan, pero de menor magnitud, podrían dimensionar en mayor forma la percepción de inseguridad. Hay que luchar por la vida, digamos, están más habituados. Y se normaliza mucho la experiencia con el peligro, ¿no? O la experiencia con el homicidio, con lo ilícito, ¿no? Bien, creo que tenemos un mapa general de cómo anda, muy general, la región. En el próximo bloque quisiera que habláramos de temas un poco más específicos. Estamos en Sobre la Mesa, hoy conversando sobre derechos humanos en Centroamérica. Ya volvemos. Gracias por continuar con Sobre la Mesa. Hoy nos acompaña Álvaro Calix desde Honduras para conversar sobre el tema de derechos humanos en la región centroamericana. Conversábamos en el bloque anterior, hicimos un mapa generalísimo de la situación de la región en derechos humanos. Temas específicos. El golpe en Honduras del 2009. ¿Cuál es la situación actual luego de todo lo que sucedió y qué lecciones o más bien qué manifestaciones se evidencian a partir de este hecho histórico?
Sin duda Honduras es uno de los países de Centroamérica y Latinoamérica que presentan aristas muy peligrosas en varios componentes, en el tema de inseguridad, en el tema de polarización política, en el tema económico, en el tema de corrupción. Y el golpe de Estado finalmente es el efecto de una sociedad poco cohesionada, con un Estado poco capaz de cohesionar, más allá de la coyuntura que lo da. Y uno de los efectos fundamentales es que se desbordó la incapacidad y la desviación de las funciones institucionales relacionadas sobre todo con el tema de justicia, sobre todo el tema de seguridad y justicia, el tema de la policía desbordó de tal manera que ni el propio statu quo la puede controlar ahora, no se puede controlar el propio Ministerio Público, hay ahora procesos de intervención bastante drásticos que vamos a ver qué efectos tienen, pero el punto es que colapsó la institucionalidad en Honduras y lo vuelve más peligroso un ambiente de polarización política. Y en un ambiente donde el statu quo quiere ceder muy poca participación y derechos a la población. Entonces es una especie de olla de presión, ¿verdad?, donde las instituciones estatales no están cumpliendo su función y al contrario, frente a la explosión del conflicto social, muestran una capacidad y una intención represora muy alta. La criminalización de la protesta social, la amenaza a personas que diferentes espacios cuestionan, por ejemplo, comunicadores sociales. En Honduras han muerto aproximadamente 30 comunicadores sociales desde 2009. Han muerto más o menos 50, 60 campesinos desde 2009 en la región del Bajo Aguán. Han muerto más o menos 90 abogados, abogadas en los últimos 6 años. Sin hablar de que en el mero auge del golpe hubieron crímenes relacionados con la posición política, sobre todo de jóvenes y mujeres, ¿no? Y dirigentes. Entonces es un ambiente de represión que no tiene el mismo nivel o caldeo del 2009, pero que está ahí y que el Estado se ve incapaz, prácticamente tiene que acudir a una intervención externa, ¿no? Para poder volver a poner en cierto cauce institucional a la policía, al Ministerio Público, por decir algo. Esta represión y esta criminalización de la protesta, lo vemos en Honduras, ¿cómo anda en los otros países? Prácticamente es un fenómeno generalizado porque el Estado tiene, hay muchas presiones en el entorno, la crisis económica ha generado recortes financieros para el Estado no tiene no puede apelar a la valvulita de emisión monetaria ni otras, entonces hay muchas demandas insatisfechas. Luego, de alguna u otra manera, hay más reconocimiento de derechos en la legislación, algunos grupos están más concientizados de esos derechos y hay más demandas que el Estado no puede procesar, está contra la pared, entonces recurre en mucho a la violencia, pero también hay una fuente de violencia que es importante rescatar y son los conflictos socioambientales por la apuesta económica de la región, por ejemplo los proyectos o megaproyectos extractivistas, ¿no? Tema, sobre todo minas, las represas hidroeléctricas, los monocultivos extensivos, los proyectos de turismo resort, están generando conflictos socioambientales en la región, donde la primera respuesta en todos los países es la represión. No se respeta, por ejemplo, para los pueblos indígenas el convenio 169, de hecho hay 2 países que no lo han aprobado, Panamá y El Salvador. Entonces estas personas prácticamente se ven lesionadas en sus derechos, no se les consulta ni se les hace participar en estos procesos de despojo, porque en muchos casos son de despojo. Y esto aumenta esa protesta social. El tema de la tierra, ¿verdad? Por ejemplo, el caso hondureño, el conflicto del litoral, el Aguán, la zona del Aguán, del Aguán se explica mucho por esto, problemas en el tema de la tierra. Entonces, la protesta social contra los jóvenes. Entonces, hay una menor tolerancia. Creo que en el caso costarricense recién me enteré que hay una propuesta de ley incluso para declarar ya impropia la huelga sin antes haber analizado el caso. Es una tendencia, ¿no? Una tendencia en la región a reprimir y a no poder procesar conflictos que tienen que ver con ciudadanías de segundo y tercer grado, en el sentido de desprotegidas, de desempoderadas. Entonces ahí tenemos un reconocimiento de la protesta social que en algunos países implica, por ejemplo, poner a los militares a hacer funciones en el tema de seguridad. En otros países significa leyes más duras, etcétera. Implica reconocimiento de las penas. Y esto nos lleva al tema de las cárceles también, aunque hago un salto ahí muy grande, pero nos lleva a la situación carcelaria. Hay una apuesta centroamericana al manodurismo, más o menos con matices. La hiperpunitividad.
aumento de penas, aumento de privación de libertad, que ha generado cuadros drásticos como los hondureños, ¿no? El de la cárcel de Comayagua el 2012, pero también vemos que en todos los países centroamericanos hay condiciones para que se den fenómenos como lo que ha pasado en Honduras, de muertes masivas, masacres. Entonces, la cárcel representa el fracaso de una sociedad que no puede conciliarse, convivir, que quiere anular el conflicto y que quiere responder con una privación de libertad al conflicto. Bueno, la cárcel es un ejemplo de eso, la privación de libertad, con una importante población centroamericana privada sin condena, pero además frente a la incapacidad del propio sistema carcelario de absorber tanta población, hay lo que se conoce como la puerta giratoria. Mucha gente entra a las cárceles sin resocialización y va al círculo vicioso de la sociedad donde no hay oportunidades y nuevamente vuelve a delinquir o en ambientes que están en fraternidad con lo ilícito. Entonces ahí hay un problema importante para claro, profundo. No quisiera que termináramos la entrevista sin referirnos al tema de la anulación de la condena de Ríos Montt en Guatemala. ¿Es esto un retroceso del Estado de Derecho en Guatemala? No, es un síntoma del Estado de Derecho. Es decir, en Centroamérica, bueno, en muchos países de tradición románica en el derecho, pues el tema procesal, los defectos de forma, tienen un peso muy importante y son usados como estrategias para poder desdecir lo que una sentencia en sus cuestiones de fondo plantea. Entonces, es esos juegos del derecho, ¿no? De la forma, esta sentencia anula la sentencia, retrotrae el juicio a un tema de prueba, implica un golpe duro contra el deseo de justicia, ¿verdad?, frente a la impunidad que ha habido en la región, y nos dice que la justicia a veces no es un mecanismo para generar esclarecimiento, sino que es un mecanismo que puede más bien obstaculizar las demandas de justicia, favorece siempre a los más poderosos. Entonces el caso de Ríos Montt no es una desviación del sistema de derecho en Centroamérica, en el caso guatemalteco es una muestra de lo que es el sistema, ¿no? Y desgraciadamente en un aspecto tan simbólico como es la condena, la única prácticamente, el único país donde ha procesado ese tipo el delito de genocidio que ha aplicado en Guatemala y de lesa humanidad, y que por su magnitud y trascendencia internacional generó una presión para que esto pudiera procesarse de una manera en el sistema judicial. Es reflejo de la impunidad que hay en Centroamérica, es reflejo de la impunidad. Bien, finalmente, hay una salida viable para Centroamérica en el tema de derechos humanos para que no se sigan cometiendo violaciones a estos derechos. ¿La ve usted pues viable en el corto plazo? Bueno, las medidas no es tan difícil identificarlas, el tema es lograrlas. Las medidas pasan por tener estados que puedan invertir y garantizar más una administración de justicia, reducir la impunidad, cosa que no pasa en Centroamérica por las inversiones que se hacen en el sistema de justicia ya profundas son muy bajas. Pero también pasa por estados que tengan más recursos para proveer bienes y servicios de calidad a nivel de educación, de seguridad, de salud. Y tampoco vemos la viabilidad porque el modelo económico que Centroamérica ha escogido genera un modelo dual que genera riqueza para unos cuantos y no genera suficientes oportunidades para otros, pero el Estado capta muy poco de esa riqueza por las cargas tributarias muy mal distribuidas en la región. Entonces, estados con pocos recursos, estados con mucha impunidad, estados que se convierten en botín, estados rehén de grupos fácticos, de grupos de poder, hacen por ahí inviable. ¿Cuál es la viabilidad? Bueno, la viabilidad es preguntarse, ¿qué puede generar un desatascamiento de estos estados para que sean más fuertes en el buen sentido de la palabra? En el estado de la región que yo he trabajado se planteaba la idea de una amenaza, una superamenaza que tal vez viniera a preocupar a las propias élites para que abrieran un poco el sistema político, condiciones que desbloquearan a estos grupos fácticos que controlan al Estado, tal vez, eso puede ser una fuente importante, pero también la movilización de la sociedad civil, de los partidos políticos representando otro tipo de demandas, canalizándose a través del sistema político que generen la posibilidad de un pacto social distinto en Centroamérica. Entonces yo creo que sí, la amenaza que nos perjudica a todos, pero también la construcción de una ciudadanía, pero una ciudadanía que no solo piensa en su derecho individual, sino que también se organiza por procesos políticos que puedan dar a otro tipo de políticas públicas que se traduzcan en derechos. Esto también pasa, quiero decirlo, por la creación de una conciencia ciudadanía. Muchos de los bienes y de los servicios que da el Estado son concebidos en buena parte de Centroamérica como prebendas dentro de una red clientelar. Tenemos que dar el paso a que se consideren derechos que se tienen por el simplemente de ser nacional, pero no solo ser nacional de un país, ser ciudadano, ser habitante de un país o vivir o convivir en un país aún siendo extranjero, como le puede ser un migrante. Entonces, el tema de empoderamiento de la ciudadanía sobre sus derechos.
Interesante reflexión, me parece muy bien que quedemos con esto y vamos entonces a dar paso al panel de análisis, no sin antes agradecerle nuevamente a don Álvaro haber estado con nosotros aquí. Ojalá que en una próxima visita a nuestro país también nos acompañe. Esto fue la entrevista en Sobre la Mesa, les agradezco su compañía, buenas noches. Gracias por continuar con nosotros. En esta oportunidad colocamos sobre la mesa la discusión sobre los derechos humanos en Centroamérica. Para profundizar en el análisis nos acompañan dos personas, dos expertos en el tema. En primera instancia paso a presentar a la señora Marcia Aguiluz, quien es directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, y también al señor Juan Navarrete, quien es director regional para Centroamérica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. A los dos les agradezco mucho que nos acompañen el día de hoy. Y para iniciar esta conversación quisiera preguntarles, un poco colocar sobre la mesa, porque durante la década de los 80 se da un rompeolas, por decirlo así, una discontinuidad en materia de lo que son los derechos humanos y la violencia en la región. El plan de paz marca un antes y un después. Sin embargo, como vimos en la entrevista anterior, persisten algunos rezagos. Quisiera conocer la valoración de ustedes al respecto. Tal vez, don Juan, si nos pudiera dar su criterio. Sí, sin lugar a duda, los acuerdos de paz creó una gran expectativa en la región, con la idea pues de superar los problemas estructurales que originaron incluso el conflicto armado y a su vez también todo lo que tenía que ver con el desarrollo de una institucionalidad comprometida con la democracia y el respeto a los derechos humanos. Y en lo que hemos visto en lo largo de estos años, luego de los acuerdos de paz, es precisamente que todavía sigue siendo una deuda pendiente la plena vigencia de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado democrático de derecho. Creo que hay varios elementos que vienen a jugar acá. Un poco también tiene que ver con el desarrollo económico y social de los países de la región, que de alguna manera han llevado al rezago del desarrollo de la institucionalidad. Por otro lado, es que no se hizo una apuesta política para el desarrollo de la institucionalidad democrática, si bien es cierto que sí hubo una apuesta de recursos y de cooperación internacional para el desarrollo de la institucionalidad, como las policías, como los poderes judiciales, pero eso no se ha traducido en la práctica en verdaderamente una garantía del acceso a la justicia y romper con el ciclo perverso de la impunidad, sino que por el contrario vemos que a lo largo de estos años se han incorporado otros elementos como el tema de la violencia producto del crimen organizado, el narcotráfico, trata de personas y explotación sexual, que lo que hacen es agudizar aún más la problemática ya existente. Sí, doña Marcia, de la mano de los acuerdos de paz llega una buena nueva, ¿verdad?, que es precisamente el cese al fuego, pero además este cese al fuego viene acompañado del establecimiento de democracias funcionales y de algunos niveles de estabilidad que traen estabilidad política y económica, sobre la misma línea que nos plantea don Juan. ¿A qué se debe precisamente en estos rezagos que se continúan observando? Yo creo que se ha trabajado de alguna manera en consolidar democracias electorales y se ha considerado que precisamente porque vamos a elecciones cada 4 años o cada 5 años estamos viviendo en democracia, pero que no ha habido un verdadero compromiso precisamente con el respeto pleno de los derechos humanos, que es un componente indispensable de la democracia, y un compromiso también con el fortalecimiento de la institucionalidad. Si ahorita analizamos, en la mayoría de los países de Centroamérica tenemos institucionalidad realmente débil, muy frágil, y lo que se citaba don Álvaro en la entrevista en relación con Honduras es una muestra de ello. Una institucionalidad que cuando el status quo, que cuando un grupo de poder considera que se está moviendo más allá de lo que ellos quieren, es capaz hasta de romper el orden constitucional en función de sus propios intereses, y eso solamente lo causa precisamente una fragilidad que lo pueda permitir, y que es una característica que compartimos en muchos de los países
centroamericanos. Sin lugar a dudas hay que hablar del tema de élites, pero quisiera desarrollarlo más adelante. Antes quisiera preguntarles, estos rezagos o estas manifestaciones que en última instancia son violaciones a los derechos humanos, las que percibimos el día de hoy, ¿son las mismas? ¿Son distintas a las experimentadas durante las décadas de los 60, 70, 80? Marcia. Algunas se vienen arrastrando todavía de esa década, ¿verdad? Y creo que ¿Cuáles, por ejemplo? La mayor deuda es la impunidad. No hemos sabido construir democracias avanzando en la impunidad y eso es central. La mayoría de las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron en la época del conflicto armado se mantienen impunes y ahí por supuesto un ejemplo clarísimo y reciente es lo que ha pasado con el proceso contra el general en retiro Efraín Ríos Montt. Un sistema que gracias a la buena voluntad de ciertos actores ha podido avanzar hasta llegar a una condena por genocidio, pero que en función de una institucionalidad que todavía sigue frágil, de legislación que permite este tipo de perversidades en los procesos, resulta que 2 días después de la condena la misma Corte de Constitucionalidad la anula. Entonces el tema de impunidad sigue siendo un tema rezagado, tradicional y con una gran deuda, no solo en Guatemala, estamos hablando de El Salvador, en El Salvador, hay masacres, la masacre por ejemplo del Mozote, la masacre más grande de Latinoamérica, en donde fueron asesinadas, violentadas, desaparecidas más de 900 personas y no se ha podido avanzar porque hay una ley de amnistía que todavía se aplica y que impide que el proceso avance. Entonces, impunidad en Honduras, qué decir, con el golpe de Estado, hasta el momento no hay una sola condena sobre las violaciones que ocurrieron en el golpe de Estado ocurrido en Honduras. Entonces, es un problema que se viene arrastrando y que hasta que eso no se supere es muy difícil avanzar hacia otros factores. Don Juan, tenemos el tema de la impunidad como un rezago, como una manifestación tradicional que se mantiene a lo largo del tiempo. ¿Qué otras se mantienen a lo largo del tiempo? Yo diría que fundamentalmente es la impunidad, ¿no? Lo que ha ocurrido es que se han incorporado unas nuevas manifestaciones que frente a esa debilidad del Estado que estamos hablando, esa fragilidad institucional, ha sido cooptado por los poderes de facto, poderes económicos incluso por el mismo crimen organizado, frente a esa misma debilidad que el Estado tiene. Y el efecto que tiene la impunidad tal vez es lo que puede hacer la diferencia con lo que existía antes, ¿no? O un efecto post acuerdos de paz. La impunidad hoy en día, cuando lo vemos y lo valoramos en toda su dimensión, tiene unos efectos muy perversos en la sociedad. Y es que no solamente la impunidad es la ausencia de castigo a una persona que cometió un delito o un crimen, sino que a su vez debilita a las víctimas, o sea, las víctimas pierden sentido y se desdibujan en todo esto, y lo que termina es fortaleciendo todas las conductas violentas y agresoras de derechos humanos y en general del tema de la seguridad también, porque eso se traslada también a ese campo, el tema de los delitos vinculados al tema de la seguridad ciudadana. Entonces tenemos unos actores violentos que se fortalecen porque saben que tienen la certeza de que no les va a pasar nada, y tenemos una sociedad víctima atrapada, debilitada, que no se atreve ni a denunciar porque puede ser revictimizada, y esto trae como consecuencia que va rompiendo los tejidos de la sociedad, los tejidos sociales. ¿Y qué pasa entonces con la institucionalidad? Porque es que no ha habido un fortalecimiento acompañado a este devenir democrático y devenir de estabilidad económica en la región. Yo creo que se ha avanzado en algunas legislaciones, pero siempre con grandes ambigüedades y vacíos. Creo que se ha fallado en el nombramiento de las personas que ocupan estos cargos en la institucionalidad. Concretamente me refiero, por ejemplo, al sistema de protección. Los sistemas que protegen derechos humanos en general están en deuda. Hemos sido muy débiles en colocar a personas idóneas en los puestos de magistrados de las Cortes Supremas de Justicia, en los cargos de fiscal general de la República, e inclusive en algunos casos hasta en las defensorías del pueblo. Entonces tenemos alguna legislación siempre con muchos vacíos, con muchas ambigüedades, con posibilidades de aplicarlo según la conveniencia de uno u otro sector, pero además hemos fallado en que en fiscalizar que las personas realmente que ocupan estos cargos sean independientes, sean imparciales, y eso ha continuado, digamos, funcionando esta institucionalidad muy en función de quienes mantienen el poder, ¿verdad? Ok, entonces queda claro el tema de la impunidad como una de las manifestaciones que
continúan, que persisten en la región. Hablemos ahora de las nuevas manifestaciones. Por ejemplo, ahora escuchando a don Álvaro Calix, él mencionaba algunos temas que resultan novedosos en una discusión sobre el tema de derechos humanos, asociados a las políticas extractivas por un lado, asociado a la discusión incluso podríamos decir energética, pero también señala toda una dimensión relacionada con las enfermedades infectorrespiratorias que tienen que ver con ya no con esperanza de vida, sino con calidad de vida. ¿Qué criterio tienen ustedes alrededor de estas nuevas amenazas o estas nuevas manifestaciones a los derechos humanos? Y por otro lado, si hay una debida atención y problematización pública alrededor de ellas, don Juan. Sí, sin lugar a duda, también entender toda la dimensión de los derechos humanos. Tal vez un poco sí, vale la pena dar un pasito atrás para... Tal vez antes era como muy característico en el marco del conflicto armado hablar de desaparición forzada de personas, de genocidio, de torturas. Eran como muy vinculadas, delitos vinculados al tema de violación a la libertad de expresión. Y hoy en día vemos cómo... claro, porque muchas personas podrían decir, aquí no hay problemas de derechos humanos. Exactamente. Y el tema es que existen hoy en día, se pone sobre el tapete y se pone en evidencia, que yo creo que eso sí es una cosa bien importante a destacar, que tal vez antes se invisibilizaba un poco, el tema de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales junto con los derechos civiles y políticos, ¿no? Es decir, todo esto que se mencionaba en la entrevista, los problemas de salud pública, los problemas de atención, los problemas de atención primaria, que son muy graves en la región, ¿no? Que no solamente es el tema de la hospitalización y la cirugía, sino también el tema de la atención, la salud preventiva, por ejemplo, el tema que vemos hoy en día en la educación, la violencia en el ámbito escolar. Vemos cómo ya el camino a la escuela de un niño y una niña se convierte en hecho violento, bien sea porque los secuestran, bien sea porque las maras los capturan, o bien sea porque son víctimas de abuso o violencia sexual. Entonces, esto enmarcado con los problemas de tierra vinculados con el desarrollo. Y es un tema que no se ha resuelto. Y es un tema que no se resuelve, que incluso se agudiza cada vez más. Lo vemos en el caso de Guatemala, lo vemos en el caso de Honduras, lo vemos en el caso de Panamá, e incluso Costa Rica tuvo un punto de tensión con una minería. O sea, creo que... En relación además con poblaciones vulnerables. Exactamente, con poblaciones vulnerables y adicionalmente la vulnerabilidad de los recursos naturales que son fundamentales para el desarrollo de los pueblos. Vamos a conversar un poquito más sobre estos temas. Tenemos que ir a una pausa. Estamos acá en Sobre la Mesa, donde estamos conversando sobre el tema de derechos humanos en Centroamérica. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Sobre la Mesa. Precisamente hoy colocamos el tema sobre la situación de los derechos humanos en Centroamérica. Continuamos con la discusión. Estábamos hablando sobre el tema de distintas nuevas manifestaciones de los derechos, las nuevas manifestaciones de los derechos humanos y cómo estas de pronto tienen un giro para abordar, más allá de las amenazas tradicionales o de las privaciones tradicionales, algunas que responden a situaciones de nuevo tipo, llamémoslo así. Por ejemplo, estábamos hablando sobre el tema de la tierra, el tema de la extracción de recursos naturales, todo el tema energético, y vemos que son, o podríamos afirmar que son manifestaciones o violaciones comunes a la región. Por ejemplo, antes del programa conversábamos sobre cómo estas situaciones han generado algunos niveles de conflictividad en Brasil, por ejemplo, relacionado con la hidroeléctrica, con el proyecto Belamonte, igual en Panamá. Tenemos en Costa Rica hay algunos casos, y la situación pues también se presenta en el resto de la región. Me parece que usted tenía algo más que aportar sobre el tema, don Juan. Sí, que también hay un tema que está vinculado con el tema migrantes, ¿no? Muy vinculado, y que eso genera en toda la ruta del migrante en Centroamérica, siendo una ruta importante, graves violaciones a los derechos humanos, y en donde se mezcla todo lo que también es las variaciones que da el crimen organizado con el tema de trata de personas, ¿no? Creo que eso es un tema que está cada vez más siendo más preocupante en la región,
región y sobre el cual no se observa que se diseñen políticas adecuadas para atender y proteger los derechos humanos de estas personas. Es complicado porque uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está el Estado? ¿Dónde están las distintas organizaciones? No, a ver, ¿dónde está el Estado? Porque más bien uno ve cómo de la mano, asociado a estas situaciones, más bien florecen diversas organizaciones demandando no solo acción a los Estados, sino también a la misma comunidad internacional. Eso me recuerda aquel concepto de seguridad humana, pero eso podemos hablar en otro programa, ¿verdad? Doña Marcia, yo quería preguntarle más bien, bueno, eso, ¿dónde quedan los Estados? ¿Cuál es la agenda de los Estados? Porque de pronto uno escucha cómo cuando se dan rendiciones de cuentas y demás se plantean países prósperos, bollantes, pero a la misma vez se observa cómo albergan déficits en estas materias. Claro, yo creo que la agenda de los estados pareciera estar mirando hacia otro lugar, ¿verdad? Ahora uno escucha, por ejemplo, grandes preocupaciones de los estados en temas de comercio. Veamos en la Asamblea General de la OEA, el tema escogido por Guatemala es el combate a las drogas, por ejemplo, que es un tema como muy en boga, pero ¿qué significa, por ejemplo, este tema abordado de una política integral de seguridad? ¿Qué significa, qué ha significado, por ejemplo, para México declararle la guerra al narcotráfico en términos de derechos humanos? Ha significado la pérdida de más de 60,000 personas en el último sexenio, por ejemplo. Pero no se está, entonces, la mirada de los estados no está en el tema del pleno respeto y la garantía de los derechos humanos. Ahora lo que mencionaba don Juan, por ejemplo, sobre estas nuevas manifestaciones de violaciones, pero no tenemos que olvidar, por ejemplo, la situación de varias poblaciones en situación de vulnerabilidad, que en realidad yo no sé si son tan nuevas, porque realmente vienen desde hace muchísimos años. ¿Cuáles poblaciones? La comunidad lésbica, gay, transexual, o sea, estamos hablando, por ejemplo, los índices de asesinatos, de violencia, de crímenes de odio contra la población trans en Honduras son simplemente exorbitantes e inaceptables. Estamos hablando de femicidios, los índices de femicidios, por ejemplo, en la región centroamericana en general, de violencia doméstica, es algo realmente absurdo, ¿verdad? Las poblaciones indígenas, que está muy ligado también los pueblos indígenas con todo ese problema de la industria extractiva. Si usted hace un mapeo de los conflictos actuales, de algunos de los conflictos actuales en la región centroamericana, coinciden con que afectan a poblaciones indígenas. Estos proyectos de mineras, de hidroeléctricas, están por lo general sentados en territorios indígenas. Entonces estamos hablando de evidencias recientes, quizás, porque quizás ahora hay más capacidad de denuncia, hay más capacidad de llegarle a la gente, de manifestar el rechazo hacia algo, pero que en realidad estas poblaciones vienen en situación de vulnerabilidad de hace muchísimos años y el Estado ha sido incapaz de integrarlas, de establecer canales adecuados para resolver esta conflictividad en pleno respeto de los derechos humanos, porque el Estado precisamente, si seguimos ese mapeo, ha privilegiado apoyar a las empresas, por ejemplo, en perjuicio de los campesinos, en perjuicio de los pueblos indígenas, en perjuicio de los afrodescendientes. Entonces la mirada del Estado, nos parece a nosotros, está en el comercio, está en cosas que no necesariamente significan un mayor respeto de los derechos humanos. Bueno, ante esta situación, ¿cuál es el actor o cuál es el conjunto de actores que debería sentirse interpelado en relación con esta situación, don Juan? Bueno, en primer lugar, la dirigencia política de nuestros países que en su general, pues a través de los parlamentos y la democracia representativa son de donde se origina la designación de los titulares de la institucionalidad pública, porque como se señalaba, el tema es que hoy en día vemos que en los poderes judiciales, en las mismas defensorías de los habitantes, del pueblo, procuradurías de derechos humanos, que son mecanismos, instancias naturales de protección de los derechos humanos, cuando se designan, no se designan con el interés de fortalecer la institución y que sean personas con idoneidad y con capacidad y compromiso para defender los derechos humanos, sino más bien es como una especie de cooptación política, ¿no? de un botín político que se reparte en los partidos políticos para decir, bueno, el tal figura es tuya, el defensor es nuestro, y en definitiva quien termina perjudicada es la persona humana. Pero parece que no hay un control ciudadano a ese nivel, entonces. Hay ejercicios de ciudadanía exigiendo, han habido experiencias exitosas, pero luego se
deshacen. Por ejemplo, hace 10 años se hicieron en Guatemala mesas ciudadanas para la designación del Procurador de Derechos Humanos, por poner un ejemplo. Hubo una gran participación y se respetó la terna que propuso la sociedad civil a la hora de ser designada en el Parlamento. Pero posteriormente, como vieron que eso no les servía porque no podían cooptarlo políticamente, empezaron entonces, deshicieron toda esa plataforma ciudadana de control y de promoción ciudadana, de advocacy para la designación de estos titulares, y sigue siendo los partidos políticos quienes designan, pero en función de sus intereses políticos y económicos, no de los intereses de la sociedad y del pueblo. Entonces, ¿cuál es entonces la fórmula o el mecanismo para darle sostenibilidad no solo al control ciudadano, sino también a procesos que requieren de algún nivel de mayor vigor en este caso y fortaleza precisamente para la conducción de estos casos? Marcia. Yo creo que hay una serie de factores o de actores, y retomo la pregunta anterior y trato de contestar también esta. Muchos actores deberíamos sentirnos interpelados para poder, digamos, avanzar hacia un Estado muchísimo más pleno y efectivo y garantista. Por un lado, los actores políticos, que indudablemente son los que conforman los gobiernos y eventualmente son las representaciones estatales. Por otro lado, esto que se llama comunidad internacional, ¿verdad? Que sí, que ya le iba a preguntar que dónde queda. Que claro, en muchas reacciones es bastante incoherente, y el primer ejemplo que se me viene a la cabeza es lo que ocurrió con el golpe de Estado, ¿verdad? Cuando se da el golpe de Estado en Honduras, exactamente. Se da esta fuerte reacción de la comunidad internacional que inclusive excluyó a Honduras de la Organización de los Estados Americanos. Pero ¿qué pasó después? ¿Cómo puede ser posible que un Estado tan pequeñito en términos de poder político y económico como Honduras haya logrado tan fácilmente reintegrarse a la comunidad internacional? Porque si recuerdo que en aquella oportunidad hubo un rechazo generalizado. Hubo un rechazo generalizado, pero eso duró unos meses. Recuerdo que cuando ocurrió el golpe de Estado, ese mismo día El Salvador dijo: cerramos fronteras con Honduras, y ese cierre duró 24 horas porque habían intereses económicos superiores al interés de preservar la democracia, y al final, a los 2-3 meses, la comunidad internacional empezó a disminuir la presión y finalmente Honduras se reintegró a esta comunidad internacional. Y si uno analiza qué cambió en Honduras en función de ese reintegro, no cambiaron muchas cosas. Las mismas autoridades que coadyuvaron a que el golpe de Estado ocurriera seguían ahí, y no hubo rendición de cuentas y no hubo ningún tipo de mecanismo de presión. Nos trae otra vez a la discusión de la impunidad. Exactamente, porque lo que invita a la impunidad es a la repetición de los hechos. Entonces, la comunidad internacional, los actores estatales e indudablemente la sociedad civil y el ciudadano común. Indudablemente, lo que decía don Álvaro, o sea, las posibilidades de que hayan cambios residen en qué tanto el ciudadano común y la sociedad civil organizada está dispuesta a levantar la voz y hacer la presión suficiente para que trate de transformar un poquitito este status quo. En Guatemala, por ejemplo, trataron de nombrar a un fiscal general presuntamente con vínculos con el narcotráfico, y fue la sociedad civil organizada la que se trajo bajo ese nombramiento, y gracias a ese momento político que ocurrió hace escasos 3 años, se nombró a la actual fiscal general, Claudia Paz y Paz, que ha sido determinante para lo poco que se ha alcanzado en Guatemala. Entonces, indudablemente es un actor clave que puede incidir en ese tipo de reformas. Don Juan, ¿dónde queda la prensa? Bueno, la prensa, sin lugar a dudas, juega un papel muy importante, como lo ha jugado siempre en toda la sociedad democrática, en también ser ese espíritu crítico y ese espacio de debate en donde puedan converger todos estos actores que mencionaban para que precisamente puedan construirse agendas desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Y que no sean agendas que respondan solamente a intereses políticos o económicos, sino que sean agenda país, agendas que entiendan que el sujeto central de protección es la persona humana, que entender que la triada democracia, desarrollo y derechos humanos es un vínculo indisoluble, es decir, no podemos sacrificar los derechos humanos en aras de un modelo de desarrollo, sino que ese modelo de desarrollo tiene que estar acorde con los derechos humanos y con la democracia. Eso es importante, y creo que eso se ha perdido de vista. ¿Son condiciones deseables en torno a la prensa? ¿En la práctica se cumple, no se cumple? ¿Cuál ha sido el rol hasta el momento?
La prensa también tiene su responsabilidad en todo esto, ¿no? Es decir, porque la prensa a veces, si bien tiene un momento de un espíritu crítico, también ejerce una función de control, pero también a veces se pliega a agendas que se apartan precisamente de visibilizar los problemas centrales en materia de derechos humanos. Y creo que eso también supone un desafío y un compromiso ético de los medios de comunicación social. ¿Su opinión, doña Marcia? Yo agregaría que, bueno, indudablemente la prensa es un actor fundamental en todo esto, tiene un rol crítico, de control, educativo, de sensibilización de la sociedad, pero vuelvo al círculo, también es responsabilidad del Estado, por ejemplo, asegurar la democratización de los medios de comunicación, porque lo que tenemos en Centroamérica es una muy fuerte presencia de ciertos medios de comunicación que a su vez, para nadie es un secreto, responden a ciertos grupos de poder, y tenemos una persecución a los medios comunitarios, por ejemplo, o sea no hay una democratización. Entonces también el Estado es responsable de eso. Está muy bien que estén los medios de comunicación grandes, estos medios fuertes, tradicionales, pero el Estado debe asegurar que haya una democratización de los medios, de manera que el campesino que está en la zona rural pueda tener acceso a información. O sea que en materia de derechos humanos y derechos en general, cuando hablamos de prensa no se trata únicamente de libertad de prensa, sino también de lo que ahora se le denomina derechos a la comunicación, digamos, un poco de la mano de esta democratización. Ya nos vamos acercando hacia el final. Yo quería preguntarles, ¿existirá el compromiso de parte de las élites centroamericanas para superar estos déficits que se han ido identificando en materia de desarrollo humano, de calidad de la democracia? ¿Qué perspectivas o qué opinión tienen ustedes, qué mirada prospectiva hacia futuro tienen ustedes en relación con las élites y la situación actual en Centroamérica? Marcia. Lamentablemente yo creo que en muchos de estos países no existe ese compromiso. Creo que es algo que tiene que exigir la ciudadanía, que tiene que exigir la persona común. Me parece que las élites están muy cómodas, pues disfrutando de su status quo, ¿verdad? Y en tal sentido, ¿por qué van a hacer algún cambio si ellos siguen disfrutando del poder económico, de una serie de ventajas, si sus hijos igual estudian en las mejores escuelas o en el extranjero? Pero la vuelta del camino, claro, digamos, pero ahora parece existir un deterioro generalizado que podrían eventualmente alcanzarlos. Claro, pero si observamos lo que ha ocurrido en Guatemala, Honduras, El Salvador, aún con el deterioro tan grande que hay en estas sociedades, con los altos índices de violencia, no ha servido para mover ni muchos ni pocos centímetros a las élites, o sea, mantienen el status quo y quieren mantenerlo de esta manera. Creo que la única forma es exigiéndolo. Sí. Don Juan, para ir finalizando. Sí, sin lugar a duda, no se ve como de cara a futuro que vaya a existir un compromiso de las élites políticas y económicas en Centroamérica, sino que todas actúan de acuerdo a sus intereses. Un caso muy concreto, por ejemplo, vemos en Guatemala, eso que tú preguntabas, de cómo se involucran y cómo los abarcan, ¿no? Si ellos tienen todos sus mecanismos de protección y todos sus sistemas de seguridad. En Guatemala es de una de las regiones que tiene más helicópteros en toda América Latina, porque precisamente por abuso civil, porque las élites se trasladan y llevan hasta sus hijos en helicópteros a los colegios, o sea, no se involucran con la movilidad en la calle, entonces ese aislamiento, ¿no? Esas islas que conforman ellos, sin lugar a duda no los va a comprometer nunca con un país, con un modelo de desarrollo que propenda verdaderamente bienestar para todas y todos. Bien, a los dos les agradezco mucho habernos acompañado el día de hoy. Sin duda vamos a tener que invitarlos porque cada uno de estos temas en sí daría para un programa y pues el propósito de hoy era dar un panorama general. A ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Ha sido una discusión en la que nos damos cuenta que Centroamérica se reconoce como una región quizás sobreestudiada, que el arribo a la democracia no ha sido suficiente o no fue suficiente para resolver buena parte de estos déficits, pero bueno, queda la tarea pendiente. Las universidades, por supuesto, tenemos un rol importante que asumir en esta materia. Como todas las semanas, les agradecemos que nos hayan acompañado y nos vemos en la próxima. Hasta entonces.